Hola, bienvenidos a una nueva historia de fe, esperanza y amor. Hoy presentamos Sanidad Divina. Corría el año de 1915. En ese momento estaba en pleno la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Es por demás decir que las cosas en general estaban bastante difíciles, sobre todo en los países más involucrados como Alemania, Austria, Hungría y Turquía, que eran las potencias centrales, así como también Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos, las cuales fueron las potencias aliadas. En el ámbito de la medicina hubo grandes avances en esa época como la anestesia, los logros de la cirugía antiséptica y aséptica, los rayos X y la bacteriología. Sin embargo, no cualquier persona tenía acceso a eso, a veces ni siquiera los medicamentos básicos. Esta es la historia de una familia que vivía en una colonia francesa. Eran 4 integrantes: Gerard, el padre de familia, Amélie, la madre, su hijo adolescente Luc y la pequeña Inés, quien era la alegría del hogar. El padre tenía un sueldo bajo que apenas se alcanzaba para llevar alimentos a su familia. Amélie ayudaba como podía haciendo trabajos de costura, pero aún así la economía de la familia no era la mejor, mucho menos por todos los estragos que había debido a la guerra. Eran una familia carente de ciertas cosas, pero unidos entre sí. Luc en sus ratos libres ayudaba a su padre en las jornadas de trabajo y como podían salían adelante. En aquella época se propagó la pandemia de la gripe española, una terrible enfermedad que mató a más personas que la guerra misma, y debido a ello se propagaron muchas enfermedades y fue como consecuencia de eso que la dulce Inés cayó enferma de una severa bronquitis aguda. Su pobre alimentación derivó en una baja importante de sus defensas. La familia estaba en una angustia muy grande, pues si apenas si tenían para comer, ¿cómo podrían brindarle a la niña la atención médica necesaria? Recurrieron a amigos, vecinos, familiares y todos apoyaban conforme a sus posibilidades, pero no era suficiente y la salud de la pequeña Inés empeoraba cada día. Salían desesperados a buscar ayuda con los doctores, pero la mayoría de ellos fueron enviados a atender a los heridos de guerra. Mucha gente estaba en confinamiento debido a la pandemia de la gripe española y los medicamentos sumamente escasos. En esa época la fe era muy poca, por no decir que nula, pues con tantas cosas que sucedían las personas cada vez estaban más alejadas de Dios, como si sus problemas los agobiaran tanto que no paraban a pensar en el único que podía salvarlos de todo aquel caos en el cual estaban viviendo. Y así era también en casa de la pequeña Inés. Todos se angustiaban por el poco dinero, por la guerra y por si fuera poco por la terrible enfermedad que día a día consumía la vida de la pequeña, indefensa niña. Llegó un día que pasaron la noche en vela. Inés no dejaba de toser y su vida se apagaba lentamente. A escondidas de la menor lloraban desconsolados, temiendo que lo peor sucediera en cualquier momento. Inesperadamente llegaron los padres de Gerard, quienes hacía tiempo no veían. Al ver la triste situación que estaban viviendo, propusieron que se tomaran de las manos, se hincaran y proclamaran la misericordia y el favor de Dios. Se miraron sorprendidos entre sí, pues a ninguno de ellos se les hubiera ocurrido en aquel momento recurrir a eso tan poderoso como lo es la oración. No se veían muy seguros de hacer lo que los padres de Gerard proponían. Sin embargo, la desesperación que sentían los llevaron a realizar esa oración guiada por los abuelos de Inés. Poco a poco, tanto los padres como el hermano de la pequeña comenzaron a sentir la oración. Le pedían a Dios por la niña, lloraban, suplicaban y de repente experimentaron algo sencillamente inexplicable. Comenzaron a sentir una inmensa paz. Sintieron que Dios estaba ahí, presente, en medio de ellos, escuchándolos y consolándolos. Esa noche, después de varias que no podían conciliar el sueño, todos lograron dormir, descansar, y con el paso de los días de manera milagrosa, porque no hay otra forma de describirlo, debido a las trabas y malas condiciones que había en aquellos momentos, la pequeña Inés comenzó a mejorar día a día, bajo el asombro de las amistades y vecinos. Sin embargo, los padres de Gerard les hicieron ver a todos, principalmente a su familia, que no podemos vivir alejados de Dios. Somos su creación. Cada día es un milagro por el cual debemos agradecer. No podemos vivir con nuestras propias fuerzas. Debemos ser dependientes de nuestro Padre Celestial. Y así lo comprendieron todos. Desde entonces,
Su fe ha sido fortalecida, su vida cambió poco a poco para bien, y aunque seguían pasando pruebas y dificultades, lo enfrentaban con la entereza que les daba la confianza que tenían en el control de Dios sobre sus vidas. En aquella pequeña casa en la que vivía la familia de Gerard, comenzaron a organizarse junto a todas las personas que deseaban integrarse para llevar alimento, medicamento, pero sobre todo la palabra de Dios tanto a la gente afectada por la guerra como a las personas afectadas debido a la pandemia que luchaban por superar. Y fue así como la bendición de Dios comenzó a transformar muchas vidas. A veces nos dejamos envolver por el miedo, la angustia, el enojo, la tristeza, la preocupación, la frustración o el estrés que nos causan las tribulaciones por las que tenemos que pasar en algún momento. Y se nos olvida que tenemos la solución a nuestro alcance por medio de la oración que nos conecta con nuestro Padre que es todopoderoso, amoroso y misericordioso y que es más grande que cualquier problema. Ayúdanos a compartir esta historia de fe, esperanza y amor para poder llevar este mensaje, bendecir y transformar a muchos corazones. Regálanos tu pulgar arriba, déjanos tus comentarios y si no te has suscrito, hazlo de una vez. Sé feliz y no olvides que Dios te ama.